Me preguntaba, ¿no? Gen, y dice, ¿usted se hubiese imaginado a Delcel, se imagina a Delcel con Corral? La política es así. Tampoco nadie se hubiese imaginado al movimiento Evita anunciando que se iba del Frente para la Victoria hace algún tiempo atrás, y sucedió. Sí, pero hay dos cosas, digamos, diferentes. Nosotros nos fuimos porque estamos atrás de un proyecto y no atrás de las personas. Y eso siempre lo dijimos. No lo dijimos ahora, sino lo dijimos hace mucho tiempo. Es decir, nosotros reivindicamos el proyecto de Néstor y Cristina de los últimos 12 años como el mejor gobierno que hubo en los últimos 40 años. Y lo seguimos diciendo hoy por hoy. Lo que creemos es que es necesario y es fundamental para poder avanzar y reestructurar y ser una alternativa en el futuro, primero que tengamos autocrítica. Autocrítica es reconocer los errores. Al reconocer los errores uno puede cambiar, digamos, una serie de cosas, porque no todo lo que se hace está bien, sino que ahí, digamos, cuando uno hace cosas, comete errores. Yo creo que era fundamental la autocrítica. ¿Y cuáles son para usted esos errores, para el movimiento Evita, los errores más gruesos? En principio creo que, digamos, lo central era la necesidad de escuchar a todo el mundo. Segundo, que nosotros no coincidimos con el discurso único. Aquellos que alguna vez militamos en la década del 70, que era como muy importante, diríamos, por lo menos para nosotros, ese discurso único, esa forma muy, a lo mejor hasta militarista, diríamos, de asumir una política cuando la política no es militar. Creemos que no es conveniente. Nosotros desarrollamos dentro del movimiento Evita en todo el país un sentido crítico de la política, un sentido de que aquellas cosas que pensamos que son incorrectas, nosotros las planteamos, las decimos, porque creemos que es la única manera de avanzar para que el país sea más justo, digamos. Y nosotros veíamos situaciones que no creíamos que eran las más convenientes y lo fuimos diciendo, y no lo dijimos luego de haber perdido con Macri, sino lo vinimos diciendo desde hace tiempo. Es decir, cuál era nuestro posicionamiento con respecto a la corrupción, cuál era nuestro posicionamiento con respecto a qué había que hacer en los sectores más humildes y los trabajadores, donde había una deuda histórica que tenía el Estado, no un gobierno en particular, con estos sectores. Entonces, esos cuestionamientos, y después el hecho en sí mismo que te dije anteriormente, la necesidad de la autocrítica, como cualquier gobierno que ejerce, diríamos, el poder, la necesidad de reconocer los errores para así poder cambiar y poder seguir avanzando, digamos, en lo que nosotros queremos es que haya realmente una Argentina que sea digna de ser vivido para todos y no para unos pocos. Digo, el tema López, ¿no? Porque la gran duda, lo que se pregunta a la sociedad es eso. Los episodios de corrupción con los GAE contando plata, López tirando la plata arriba del convento. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue un desvío del kirchnerismo? ¿Fue una matriz que se generó desde hace muchos años? ¿Ustedes no la vieron, no la quisieron ver? Mira, en principio creo que cuando vos hablás de López, después lo decís en plural, el kirchnerismo. No, digo, el kirchnerismo, ¿no lo supo ver? No, es decir, entonces, acá vos fíjate que en Argentina, en un gobierno nacional, hay cerca de 5.000 funcionarios. Es decir, no hay uno ni dos. Por supuesto, hay de mayores niveles de responsabilidad y de menos niveles de responsabilidad. López era un hombre de responsabilidades altas. Era hoy viceministro, por más que era secretario de Vivienda, era viceministro. Ahora, eso pasa en todos los gobiernos. Es decir, si vos analizás, diríamos, en cualquier lugar del mundo, países desarrollados como España, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, por supuesto. Yo con eso no quiero dejar de no reconocer, diríamos, corrupciones individuales. Ahora, mucho peor son las corrupciones estructurales. Y yo creo que las corrupciones estructurales
tienen que ver a los proyectos políticos económicos que en este momento, por ejemplo, genera Macri, digamos. Es decir, yo estoy, y lo digo, y lo dijimos antes, ¿cierto? No es un oportunismo político de decir que estamos en contra de la corrupción. Lo dijimos con Jaime, lo dijimos con una serie de dirigentes del kirchnerismo que acompañaban este proceso, pero que veíamos que no hacían las cosas como nosotros creíamos que había que hacer. En ese sentido, García Linera lo planteó claramente hace un mes en Buenos Aires, en una conferencia que yo tuve la oportunidad de participar, donde dijo que no podía, aquellos que queríamos una sociedad diferente, una sociedad mejor, no podíamos aceptar que dentro de la misma hubiera hechos de corrupción, digamos, porque realmente es lo antagónico a lo que uno pretende, ¿cierto?, como país, digamos. Ahora, lo peor son las corrupciones estructurales, las cuales yo las vi, digamos, con la dictadura militar, al margen de los muertos y los desaparecidos, cuál era la política económica de Martínez de Hoz, la vi a posteriori, ¿cierto?, con en la década del 90, con Menem, con De la Rúa, es decir, y ahora la veo con Macri, donde tengo una política económica que beneficia a unos pocos en contra de los intereses del conjunto de la sociedad. Y creo que esa, es decir, porque si vos me decís, es incorrecto tal dirigente que hizo tal hecho de corrupción concreto. Ahora, ¿por qué no decimos lo mismo de Aranguren, ¿cierto?, que es socio de la Shell? Sí, una incompatibilidad manifiesta, se dice. Sí, sí, pero no lo dicen todos los medios, Mauricio, ¿cierto? Y de la misma manera decir, yo compro el gas en Chile, que no es productor de gas, a 9, ¿cierto?, y en Bolivia me lo venden a 2.50. Entonces, yo te digo, es decir, y justamente el que gana las licitaciones se llama Shell. Es decir, cuando yo de pronto desarrollo políticas que van en contra de los intereses populares, es decir, yo acá lo que me preguntaría, y lo que me pregunto todos los días, digamos, realmente que creo que no, para hablar simplemente, para que la gente entienda, porque cada uno de los que venimos acá y estamos con vos, defendemos, a veces subjetivamente, ¿cierto?, el partido al cual representamos. Sí. Ahora, el problema... Ahora, ¿qué debería hacer el peronismo frente a esto? Sí, pero yo lo que quería terminar con esto, Mauricio, es decir, acá yo te digo, nosotros tenemos un gobierno que hace 6 meses que está, 6 meses que hizo, con una devaluación, quiso que era un 50%, cuando pasamos de 10 pesos el dólar a 15, 50% de menor poder adquisitivo. ¿Y la transferencia de recursos? ¿Transferencia de recursos a dónde? Después se hace, ¿cierto?, la quita de las retenciones al campo y a las mineras. Paralelamente a eso, se echa y se suspende a 200.000 trabajadores, ¿cierto?, entre lo público y lo privado. Paralelamente a eso, el changuito, que yo antes con 200 o 300 pesos lo llenaba, ahora me necesito 900. Yo antes, cuando el gas, ¿cierto?, porque una cosa es el gas en Buenos Aires y otra es el gas en el interior del país, o en la luz, o el agua, es decir, entonces, hoy la gente no lo puede pagar eso. Entonces ahí donde de pronto vos ves, si ese proyecto de país, ¿cierto?, que tenía el kirchnerismo, para decirlo de una manera, o el peronismo, porque esto es peronismo centralmente, en los últimos 12 años, y cuál es el proyecto político que lleva adelante hoy el macrismo, donde claramente todas sus políticas van dirigidas a favor de los grupos concentrados y no a favor de los trabajadores y los más humildes.